Muchas gracias a todos por estar aquí, por la invitación, y somos parte de la organización, así que invitado y organizador. A los panelistas que me precedieron, a los colegas que están aquí. A ver, la idea es hacer una presentación con Daniela, que hemos trabajado en este informe, del cual ya se ha mencionado. Es un informe de monitoreo del financiamiento educativo. Continúa la tradición de CIPEC de muchos años de trabajar en el seguimiento de los datos de financiamiento educativo, ya más de 10 años trabajando en el tema, tratando de aportar una voz que esté un poco por fuera del gobierno, de los gobiernos, en todo sentido, provinciales y nacional, y de los sindicatos, de los actores más involucrados en las pujas distributivas, y tratar de dar una voz un poco más externa que permita crear una visión compartida de los datos objetivos y también de la mirada interpretativa, porque los datos solos nos dicen poco, hay que tener una capacidad de interpretarlos, de construir una visión y que pueda servir para que las discusiones educativas tengan mayores fuentes confiables de información y que puedan tener un horizonte que nosotros esperamos sea de mayor financiamiento y de mayor equidad en el financiamiento. Así que vamos a hacer una pequeña presentación de ese informe y de algunas de las conclusiones. Con Daniela empezamos por la primera. Te voy a pedir... tengo acá, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces ahí tenemos tres grandes temas que queremos trabajar en estos pocos minutos. El primero es un panorama general del financiamiento educativo, de algo ya se vio a la mañana. Después entrar un poco más en detalle en los desafíos de las desigualdades entre las provincias y las causas de las desigualdades. Y por último, el desafío de pensar el rol del Estado Nacional. En pocos minutos, pero tratando de hacer el énfasis en la distribución de los fondos nacionales a las provincias. Para empezar, acá tenemos una evolución del mapa del financiamiento educativo de los últimos 20 años aproximadamente, donde podemos ver grandes ciclos. Ahí está desde los fines de los 90, el gran impacto de la crisis del 2001 y 2002 y el impacto en la distribución del financiamiento educativo. Y después una etapa de muy fuerte recuperación que es coincidente en dos sentidos, que hay una recuperación económica, un gran crecimiento del PBI, y dentro de ese crecimiento del PBI una mayor participación del gasto en educación, con lo cual en total el gasto educativo va a tener un gran ciclo de oro, de crecimiento, especialmente entre los años 2003 y 2008. Después un mayor estancamiento con un crecimiento que se sostiene, pero ya más lento, y hasta el último año del gobierno anterior, un crecimiento que disminuye con el primer año de cambio de gobierno. Estos datos muestran la evolución de la inversión por alumno estatal, que es quizás la primera medida que uno tendría que tener, porque es la primera forma de medir hasta qué punto llegan los recursos a los alumnos. Si bien es una medida agregada de todo el país, muestran que en términos reales, contando la inflación, y una inflación lo más confiable posible, no la inflación del INDEC durante los años de intervención, el gasto educativo por alumno aumentó entre 1999 y 2016 un 89% en términos reales. Y esto, bueno, casi el doble de inversión por alumno estatal, implicó un gran crecimiento de la oferta educativa, de la cantidad de escuelas, de la cantidad de cargos docentes, del salario docente que está dentro de ese gasto educativo, sobre todo en el periodo de más crecimiento entre 2004 y 2008, más oferta de computadoras, libros de texto, materiales, infraestructura. No por ello se saltan las deudas y claramente los desafíos del financiamiento son muy amplios. Entre otras cosas, el financiamiento destinado a la jornada completa todavía fue más limitado, pero sí que nuestras escuelas hoy tienen más recursos que hace 10 años y probablemente que nunca antes en la historia, pese a que también tienen muchas otras demandas y desafíos. Siguiente punto, continuando esta mirada, es una breve reflexión sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, que fue sancionada en el año 2005 y con una pauta de crecimiento para llegar al 6% del PBI en el 2010. Esta ley tiene una característica particular en la forma de monitoreo de su cumplimiento, de la cual hemos hablado bastante en distintos documentos de CIPEC, que es que hacia el año 2012 se corrige la base del 2014, se corrige la base del PBI, y entonces lo que era un cumplimiento de la ley de financiamiento con la base anterior del PBI, que era del 93,
con el cambio de la base del PBI, que es una cuestión técnica más para los economistas, cambia también la forma de medir el gasto educativo frente al PBI y eso implica que en realidad se estaba incumpliendo ese 6%, también implica que se había partido de un piso más bajo, con lo cual el crecimiento fue similar, pero también nos habla del desafío de cumplir las normas, ¿no? Y en este momento estamos muy en los límites de lo que quedó establecido formalmente por la Ley de Educación Nacional, sancionada en 2006, que estableció que a partir de la finalización de la Ley de Financiamiento Educativo en 2010 debía mantenerse un piso del 6% del PBI destinado a educación exclusivamente, sin ciencia y tecnología. Esa meta se cumplió apenas en el 2015 y quedó un poco por debajo en 2016 y va a ser un desafío también legislativo, sobre todo en un contexto económico muy difícil, con un amplio déficit fiscal y con una gran presión por una reducción del gasto público que vemos y particularmente en estos días. Va a ser un desafío muy grande en el Congreso Nacional y en los debates públicos cómo sostener ese piso del 6% del PBI destinado a educación. Ahora, en ese contexto, paso la palabra a Daniela para que, una última sobre salario docente. Ahí tenemos la evolución del salario docente en términos reales y en términos nominales. Nominales es el celeste, reales es el rojo. Vemos el impacto, obviamente, de la crisis del 2001 y no lo puedo ver acá desde... Perdón que apele a las notas, pero básicamente el crecimiento de vuelta fue muy notable de punta a punta, desde mediados de los años 90, porque los años 90 son muy homogéneos, el salario docente fue muy similar en todos los 90, entonces cuando uno toma ese punto de referencia hacia el presente, en este caso lo hicimos hacia el 2017 para tener las últimas cifras, el crecimiento del salario docente fue un 50% en términos reales, lo cual es muy significativo, pero también hay que señalar que venía de una gran depreciación histórica, venía de una gran depreciación de la crisis de fines de los 80 y que tenía todavía mucho terreno para recuperar. Y también remarcar que ese crecimiento se dio sobre todo entre 2003 y 2007, después un crecimiento más leve y ya en los últimos 2 años una preocupante disminución del salario real del 7% en términos agregados para todo el país, cada provincia es un poco distinto y con una pauta de discusión salarial de este año que claramente está quedando cada vez más lejos de la inflación, lo cual hace todavía más preocupante la situación del financiamiento destinado al salario docente, porque ya después de 2 años de pérdida de poder adquisitivo, en promedio, de vuelta, las provincias son muy distintas entre sí, hay provincias que han mantenido el salario real, en promedio ha disminuido y si este año también la pauta inflacionaria supera las metas de salario docente es muy preocupante para el sector, muy preocupante para la calidad de vida de los docentes y para el sistema educativo en su conjunto. Pasarle ahora sí a Daniela para que explique un poquito más el contexto en el cual se dio este cambio de aumento del financiamiento educativo. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Yo acá les quería contar un poco, como decía Axel, en qué contexto se dio este aumento del gasto educativo. Como todos, o la mayoría ya sabe, fue en un contexto donde aumentó la presencia del Estado. Entonces, aumentó el gasto educativo, pero aumentó la totalidad del gasto, por muchos factores. Tema previsional, tanto con las moratorias previsionales, con la reestatización de las jubilaciones y pensiones, con el tema de los subsidios, los crecientes subsidios que hubo en los últimos 10 años, 15 años a transporte y energía. Entonces, todo este aumento, esta mayor cantidad de recursos, también se da en un contexto de aumento de la presión tributaria, de aumento inflacionario, de impuesto inflacionario, en un contexto de un Estado con más recursos, donde lo que termina sucediendo es que, si bien aumenta la participación del gasto educativo en el producto, en términos de lo que llamamos esfuerzo educativo, que es la siguiente, se mantiene relativamente constante. En este 15% más o menos el gasto consolidado, que es la línea celeste, en un 6,5-7% para nación, con un leve aumento en el caso de las provincias, en el conjunto de las provincias. Pero en términos generales fue porque, acompañado por el conjunto del gasto y de los recursos públicos. Estamos con un gasto público récord, con una presión tributaria también muy alta en términos históricos, y en ese contexto fue que ocurrió este incremento del gasto educativo. Sí, un poco el punto central aquí que marcaba Daniela es que
fue mucho más el crecimiento del Estado que la inversión educativa en particular, es decir, un mayor rol del Estado en la economía, lo que explica principalmente el aumento del financiamiento educativo en este periodo, ¿no? Pasando al siguiente punto, vamos a hablar un poquito de las desigualdades entre las provincias, un tema del cual hemos hablado mucho y hemos trabajado mucho en los últimos años, pero no por eso deja de ser importante y estructural para la definición de las políticas educativas argentinas, es entender la desigualdad que tienen las provincias en el financiamiento educativo. Siempre hablamos de dos grandes indicadores para empezar a entender el financiamiento educativo de las provincias. Uno es el más importante, que es la inversión por alumno estatal, que es la cantidad de recursos que destina el Estado a la educación dividido la cantidad de alumnos que tiene que atender, y el otro es el esfuerzo. La medida de esfuerzo principal es el gasto educativo frente al gasto total. Del total del presupuesto educativo, cuánto destinan las provincias a educación. Y vemos como dos tablas muy distintas. Las provincias se ubican en dos lugares muy distintos según cuál de los dos rankings miramos, ¿no? Lo primero es destacar las desigualdades entre las provincias. En la tabla que está hacia su derecha, pueden ver que Tierra del Fuego destinó en 2016 75.000 pesos al año por alumno, mientras Santiago del Estero destinó apenas 16.000. Es decir, son 5 veces más. Y obviamente hay diferencias de costo de vida, pero de ninguna manera son un 500% más caro el costo de vida en Tierra del Fuego que en Santiago del Estero. Es decir, tenemos desigualdades estructurales y profundas en nuestro sistema educativo que no se han solucionado en los últimos años, ¿no? Una de las cosas principales que hemos venido contando en los informes de financiamiento educativo, lo pueden ver en este gráfico, es que pese a que aumentó significativamente la inversión educativa global que hace todo el país a través de su Estado nacional y sus estados provinciales, no disminuyó la desigualdad entre las provincias, ni en la inversión por alumno, ni en el esfuerzo que realizan, y tampoco en el salario docente. Es decir, no hemos logrado crear mecanismos potentes para reducir la desigualdad estructural que tienen nuestras provincias, y para reducirla es necesario entender la desigualdad que tienen, las causas de las desigualdades. Vamos a ver muy brevemente, un tema que hemos trabajado muchísimo en varios documentos. En primer lugar, entender las desigualdades que están basadas en un país que es enormemente desigual en su estructura productiva, en sus condiciones de la población, también en su distribución de la población. La provincia de Buenos Aires tiene el 38% de la población, en un país con 24 jurisdicciones, de una desproporción enorme. Y en particular acá lo podemos ver en educación, en las cuentas fiscales generales, la provincia más desfavorable, la provincia con el estado más pobre del país en términos de sus recursos fiscales por habitante es la provincia de Buenos Aires. No solo es la más pobre, sino por lejos, es decir, está lejos de la segunda. Y después tenemos todo un degradé hasta las provincias más ricas, que son las provincias del sur, sobre todo Tierra del Fuego y Santa Cruz. Es decir, las que tienen más recursos en sus estados para invertir por habitante, y en esos recursos están los recursos que van a la educación. Esto tiene muchas causas, pero hay una que es especialmente estructural y de la cual hemos hablado mucho, que es la coparticipación, la forma en la cual tenemos en Argentina de distribuir los impuestos que son recolectados de forma nacional y que son distribuidos hacia el gasto provincial. Es decir, nosotros tenemos una estructura tributaria muy centralizada en el cobro de impuestos y muy descentralizada en el gasto, y esto obliga a hacer algún tipo de transferencia, algún mecanismo que haga pasar los recursos que recaudan las provincias, pero que quedan en manos de la nación, hacia de vuelta a las provincias para que los ejecuten. Y esto es principalmente la coparticipación, no es únicamente, es un laberinto enorme de recursos, pero la coparticipación claramente es uno de los problemas centrales del financiamiento educativo. Como podemos ver aquí, de vuelta, la provincia de Buenos Aires es un extremo, es la provincia que menos recursos recibe de coparticipación por habitante, y esto está detrás de las grandes desigualdades en el financiamiento educativo. No es la única causa, también el esfuerzo que hacen las provincias puede equiparar ciertas desigualdades, pero la causa estructural está en cómo repartimos los recursos federales, además de los que puede repartir la nación. Esto lo podemos ver en un gráfico. Bueno, ahí tenemos, pueden imaginarlo, ¿no? Pero fíjense que justamente no importa tanto las provincias, que no aparecieron, sino la correlación entre recursos fiscales, es decir, la cantidad de recursos que tiene cada provincia y lo que gasta en educación es una correlación casi 1, es decir, básicamente se explica la desigualdad del financiamiento educativo por la desigualdad en los recursos fiscales que tienen las provincias. Con lo cual, si no corregimos esa desigualdad o no intentamos ser contracíclicos de esa desigualdad, no vamos a entender el problema real de la desigualdad, al menos en este aspecto de la desigualdad, que es el financiamiento por alumno.
Bueno, y acá llegamos a la parte de qué rol ocupa el financiamiento nacional ante estas desigualdades. Se conversó bastante en el primer panel sobre esto, vamos a volver un poquito. Este gráfico, primero tengo que hacer algunas aclaraciones, y es que por una cuestión de imputación del gasto presupuestario, no incluye la totalidad del presupuesto nacional en educación. Principalmente no incluye todo lo que se imputa a la ciudad de Buenos Aires, porque se imputan, por ejemplo, compras centralizadas, empleados nacionales, eso se imputa en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual si agregaríamos esto aquí distorsionaría completamente el gráfico y, por ejemplo, las compras de material didáctico, de libros que se pueden imputar acá, después se distribuyen a las provincias, con lo cual no sería representativo. Dicho esto, a este gráfico le falta más o menos un tercio del gasto nacional. Así todo lo que vemos, esta es la distribución de ese gasto nacional por alumno estatal en el año 2016, donde también vemos disparidades entre las provincias. Ay, pero bueno, pido disculpas por estos gráficos, evidentemente hubo un inconveniente, pero donde básicamente no vemos que ejerza, es algo muy preliminar esto, algún rol compensatorio en dar más a quienes menos recursos fiscales por habitante reciben. No estamos viendo este rol del Estado Nacional al menos con estos datos que de vuelta son preliminares y con las salvedades en cuanto a su calidad. Es un coeficiente de correlación bajo, pero así todo positivo. Uno tal vez lo que esperaría es, aunque sea algo un poco más negativo, de darle un poco más a las provincias que menores recursos fiscales por habitante reciben. No sé si quieres agregar algo. No, simplemente que lo que estamos analizando tiene problemas, los datos tienen problemas, pero por lo menos nos abren una alarma de la cual hemos hablado mucho en los informes de monitoreo de CIPEC, que es la importancia que tiene el rol del Estado Nacional en distribuir con distintos criterios. Hay criterios que son estrictamente de compensación social, es decir, de dar más a las provincias que tienen mayor pobreza, sobre todo los criterios que tienen que ver con infraestructura, con programas socioeducativos, y hay otro criterio que tiene que ver más con dar más a los que tienen menos recursos fiscales, a las provincias con estados más pobres, que no es lo mismo que tener sociedades más pobres, tener estados más pobres. Y esas son las que necesitan más apoyo en el financiamiento destinado a salarios docentes. Entonces, el rol del Estado Nacional debería tomar en cuenta y tener algunos criterios, en lo posible objetivos de distribución de sus recursos, que favorezcan más a las provincias más pobres en términos sociales y más pobres en términos fiscales. La verdad es que no lo viene haciendo, pese a que existen algunos programas que son más focalizados, que atienden a las poblaciones más vulnerables. En conjunto es todavía un desafío lograr que esto sea parte de una política más objetiva y de largo plazo y conscientemente discutida. Vemos un poco el financiamiento destinado al FONID. Ahí un tema central del cual hablamos en el informe, lo mencionó también Daniel Filmus, es que el Estado Nacional tiene una herramienta central para compensar desigualdades en el salario docente y de esa manera también compensar desigualdades en el financiamiento de las provincias. Su principal herramienta es el Fondo destinado al salario docente, que tiene dos grandes componentes: el FONID, destinado por igual a todos los docentes del país, y el Fondo Compensatorio Salarial, que nace con la Ley de Financiamiento Educativo y que está pensado para dar más a las provincias más pobres. Una de las cuestiones que vemos en los años recientes es que el FONID ha crecido mucho, sobre todo en el año 2016 creció, volvió a un nivel alto, ahí lo pueden ver en la evolución histórica entre 2009 y 2017, volvió a tener un nivel alto frente a años anteriores que había venido disminuyendo. Ahí tenemos la representación del FONID en su conjunto, pero ha crecido de la manera equivocada, por lo menos a nuestro juicio, que es que creció el FONID y disminuyó el fondo compensatorio. Y el FONID da lo mismo a todos, en cambio el fondo compensatorio es el que da más a las provincias más pobres. Y la forma de tratar de vencer parte de las desigualdades es crear algún mecanismo de compensación que llegue a las provincias más necesitadas con diferencias. Nosotros creemos que habría que ir en la dirección opuesta, aumentar más el fondo compensatorio y disminuir proporcionalmente el FONID, en todo caso si es que se mantiene estable el número. Y esto me parece que es parte de una discusión muy necesaria del rol del Estado Nacional como un Estado que compensa desigualdades y no que las observa o que incluso las puede aumentar. Y con esto cerramos con el último punto,
que es simplemente la apertura de algunas preguntas que no están presentes en esta presentación y que son muy importantes. Yo siempre tiendo a resumir los 5 grandes temas, las 5 grandes batallas del financiamiento educativo. Es, primero, cuánto hay que darle a la educación, en qué contexto, en un contexto fiscal muy apremiante, cuánto podemos financiar la educación, cuál es el monto, cuál es la fórmula para establecer ese monto en el tiempo, con qué criterios lo vamos a establecer. En segundo lugar, inevitablemente uno se tiene que preguntar por el origen de los recursos, una pregunta poco realizada en los ámbitos educativos. Necesitamos los educadores también entender de política fiscal, de cuáles son los impuestos más progresivos y regresivos, de dónde pueden salir fondos que no solamente dan más a la educación, sino que hacen más justa a la sociedad, una sociedad muy desigual, cómo crear impuestos más progresivos y disminuir los que afectan más a la población más pobre. Me parece que pensar la cuestión tributaria también es parte del debate educativo. En tercer lugar, pensar siempre los criterios de distribución, de lo cual hemos hablado, criterios de equidad, cómo llegar a establecer fórmulas para redistribuir los recursos y la riqueza del país. Y por último, 2 cuestiones que no podemos dejar de debatir, que hoy se mencionaron también claramente en el debate de la mañana, que son fundamentales para nosotros como educadores, que son, por un lado, la eficiencia en el gasto de la educación, que es un tema que para mí no es el central, pero tiene que ser abordado por todos los educadores, por los que están en la gestión pública, y que es un tema que abarca derechos. Cuando logramos reducir la ineficiencia estamos garantizando más derechos. Y por último, la calidad del gasto público, la calidad de las políticas públicas. ¿Qué hacemos con esos recursos? ¿Cómo logramos que tengan impacto en los aprendizajes de los alumnos, en potenciar la enseñanza de los docentes, la carrera de los docentes, en repensar las pedagogías? Es decir, ¿cómo logramos acentuar el rol del Estado en llegar hasta el final del camino? No solamente dar más recursos, sino lograr que esos recursos potencien los aprendizajes. Ese desafío creo que es el más importante de todos. Muchas gracias.